Hola amigos, gracias por acompañarme, que hoy vamos a hablar un poco de todo con Cristian Baires y hoy de verdad le vamos a hacer honor al nombre del programa. Con Cristian Baires vamos a hablar del fútbol español, vamos a hablar del premundial sub-17, de la Conca Champions, de lo que pasa en el fútbol salvadoreño. Mire, es para que nos divertamos hablando un poco de todo, como siempre con Saúl Salguero y teniendo la invitación ahí, siempre atento y con la camisa del águila, Cristian Báez. Vengo de gala, profe. Vengo de gala. ¿Cómo está? ¿Y usted ¿Cómo dice la canción? Por el cielo cruza un ave majestuosa Un que domina, sopilote. que domina las alturas con grandeza. Mira, ¿qué te iba a decir? Ya está a punto de arrancar el torneo de clausura del fútbol salvadoreño. Vamos a hablar de todo lo que viene alrededor de, de cambios. Mira, se ve una luz al final del túnel. Hasta vuelve a sonar el nombre de mi buen amigo Alex Roldán, que podría llegar nuevamente a la selección. Mira, de eso vamos a hablar más adelante, porque se viene un fin de semana cargado de actividad. Partidos amistosos, la selección de Guatemala comienza su preparación de cara al 2030, a la Liga de Naciones de la CONCACAF, en fin, a todos esos certámenes que pudieran aparecer o puedan aparecer en el camino. Luis Fernando Tena, que para mí es, y lo vuelvo a repetir, fue un acierto dejarlo trabajando con la selección de Guatemala. Y la selección de Guatemala se enfrenta en el BMO Stadium este sábado a la selección de Canadá, que comienza este 2026 su preparación de cara a la Copa del Mundo. ¿Cómo ves ese partido, Cristian? Bueno, aquí, como usted sabrá y como los que me habrán escuchado aquí, sabrán que yo he sido defensor a capa y espada del señor Tena, del flaco Tena. Concuerdo con que fue un acierto total en darle continuidad. Eh, claro, ahora la vara va a estar un poco más alta, la expectativa ya está. Él mismo estableció la expectativa, él mismo puso la vara ahí arriba, pero yo creo que un hombre con la experiencia, con el temple del flaco Tena, creo que puede llenar la expectativa. Ahora, no sé, algunos tendrán aspiraciones más arriba que otros, pero si ponemos los pies en el suelo, no es descabellado que Guatemala vuelva a competir y de muy buena manera como mínimo, Mira, con Tena al mando. la verdad es que las próximas eliminatorias van a ser mucho más difíciles de lo que Sí, fueron sí. estas, Sí, obviamente, porque ya, por eso no le dé mundial de clasificar, porque van a estar los tres de arriba, ¿sí? los tres bravos van a volver, y no puedo asegurar que vayan a estar en un mundial. Ahora, si el Flaco Tena hubiese comenzado un ciclo antes, rumbo a Qatar 2022, y después sigue con la selección rumbo al 2026, ahí sí podría asegurar un mundial para Guatemala. Así Como lo hicieron en Panamá sí, con Thomas Christensen. exacto. Sí, exacto. Si se hubiese hecho así, yo firmaría que Guatemala hubiese estado en el mundial. Porque te voy a decir, Ah, en Panamá tampoco le daban mucha confianza a Thomas Christensen luego de no haber clasificado a la pasada Copa del Mundo, a Qatar. Pero eh, tuvieron la inteligencia, la sapiencia de dejarlo y al final, bueno, logran el objetivo, ¿no? Que en tenía sus base al detractores. trabajo, claro, pero como siempre sucede, en Panamá todo el mundo sabe de fútbol menos el técnico. Y eso fue lo que pasó. Ahora con Luis Fernando Tena le están dando la oportunidad y obviamente para mí uno de los mejores técnicos, comparto contigo, que es uno de los mejores técnicos en la CONCACAF. Escuchaba yo las declaraciones del Piojo Herrera, Miguel Herrera, hace un par de días tuvo una entrevista en la que criticaba la manera en que fue crucificado, básicamente eran las palabras de él, que decía que fue crucificado por la prensa y por mucha gente en Costa Rica, luego de no haber logrado la clasificación. Y hablaba de mi buen amigo Reinaldo Rueda, que decía, mientras a mí se me decía de todo, Reinaldo Rueda llegó a regalar el partido que le daba la clasificación a Honduras
al Mundial, porque eso es una realidad, si le hubiera ganado a la selección de Nicaragua, recordando que pierde en Nicaragua, si le hubiera ganado a Nicaragua y luego saca un empate en Costa Rica, en San José, en este momento Honduras estaría preparándose para participar en la Copa del Mundo, pero llega a regalar los partidos, como lo dijimos, en esta plataforma, pero llega a regalar los partidos y dice al final sale llorando y sale mejor parado de lo que salí yo de Costa Rica. Lo que pasa es que Reinaldo Rueda, y yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo usted ahorita. Estoy de acuerdo. Para mí, Reinaldo Rueda, yo vi esos últimos 20 minutos de su partido contra Costa Rica y me sorprendió la falta de urgencia de Honduras, pero también la de Costa Rica. La diferencia es que Reinaldo Rueda todavía goza de cierto crédito con la afición hondureña y con la prensa hondureña por haberlos clasificado al Mundial del 2010. Lo Por ahí, pasado, dice sí. la canción. Sí, yo sé que está en el pasado, que eso ya fue hace 15 años ya, pero 16, sí, de casi 16 cumplidos. Pero eh, la memoria es así. A veces uno se queda con lo bueno o pone las cosas en la balanza y ahí es donde Reinaldo Rueda sale mejor parado, pero por su historia con Honduras. No es porque lo haya hecho muy bien en este segundo turno. Muchas veces dicen que las segundas etapas no son muy buenas. Y así pasó con el señor Rueda. Pero en cuanto a al Al entrenador de piojo, Costa Rica, al Piojo, al sí. piojo. En cuanto al Piojo, yo diría que él sí tiene su cuota de culpa y muy grande, No pero conocía el también medio. no conocía el medio, estaba Le tomando hacían las decisiones ya convocatorias. y Me suena tomando con, decisiones que se podrían calificar como patadas de ahogado. O sea, él también tiene su cuota de culpa. Lo que también es cierto es que Costa Rica, no sé qué pasó, no sé por qué, pero Costa Rica nunca pudo encontrar el relevo generacional de esa selección que tanta alegría le dio en el 2014. yo creo que el problema de Costa Rica, y me lo dijo precisamente Carlos Abedicián, llevar a un gerente de selecciones extranjero que no conocía el medio. Llevar al Piojo Herrera, que no es un mal técnico, No, pero no para nada. conocía el medio. Una cosa es dirigir en México y otra cosa es dirigir, desafortunadamente, en el ámbito centroamericano, donde Y no que se puede. dirigir en México no es fácil. No, por eso te No es digo, una fácil. cosa es dirigir en México, donde hay un fútbol mucho más profesional, que dirigir en Centroamérica, donde desafortunadamente estamos muy por debajo de lo que es México y Estados Unidos en cuanto a desarrollo del fútbol. Y ahorita que usted menciona estas cosas del desarrollo que hay en México, me estoy acordando de una entrevista que él hizo en, creo que fue Jorge Ramos y su banda, donde él habló del fútbol tico y dijo que solo había un equipo en Costa Rica que trabajaba bien en cuanto al desarrollo de jugadores. ¿Cuál No fue? quiso, no quiso mencionar cuál Liga fue. Deportiva Alajuelense, me imagino Me yo. imagino que estaba hablando de la Juelense, pero él dijo eso, que solo había un equipo en Costa Rica que en verdad estaba trabajando bien el desarrollo juvenil Y o pido infanto juvenil. disculpas a los demás equipos en Costa Rica, porque ahí está también el Saprissa, que Sí, sí, lleva el sí. nombre de un salvadoreño, Ricardo Saprissa, uno de los equipos más ganadores de Costa Rica, lleva el nombre de un salvadoreño. Mm, Pero, pero solo pero, estoy repitiendo lo que dijo el Piojo, sí, lo que él observó. No sé qué tan cierto sea, pero por algo lo habrá dicho. sí, por el desarrollo del fútbol en Costa Rica, pero también hay que aplaudir lo que hacen equipos como la Liga Deportiva Alajuelense, teniendo todas esas categorías. Obviamente lo tiene también el Saprissa, lo tiene el Herediano, lo tiene el Cartaginés. Son equipos que están muy por encima de otros clubes en Costa Rica y obviamente en Centroamérica, porque hay una gran diferencia. La profesionalización del fútbol en Centroamérica va por niveles. Para mí, no sé si compartirás, Costa Rica, por ahí tienes tú a Honduras, Guatemala, Nicaragua, de ahí muy por debajo El Salvador. Nada que agregar.
¿no? Más o menos sería, sería la manera en catalogar el desarrollo del fútbol. Ahora, volviendo al partido, sábado, Guatemala ante Canadá, un partido muy interesante por lo que significa, porque es el inicio de un nuevo proceso del Flaco Tena al frente de la selección de Guatemala. Ojo, y eso es un ejemplo, porque mientras Guatemala ya está trabajando, en Costa Rica no han encontrado el sustituto del Piojo Herrera. En Honduras no han encontrado el sustituto de Reinaldo Rueda. En El Salvador hay un técnico que no trabaja. Bueno, dicen que a finales de enero se dará el primer microciclo, pero hasta no ver, no creer. Pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero y solo ahí son $75,000 tirados al aire. Y Eso, es una realidad, ¿cierto o no? ese es el salario, ese es el salario. $75,000. Sí agregaría, no, no necesariamente por defender al Bolillo, pero es que en selecciones hay que, eh, es difícil reunirse de forma muy continua, hay que decir eso también, pero algo se puede hacer, eso sí diría, algo se puede hacer. No es fecha Sí, FIFA, pero Guatemala está trabajando. exacto, por eso digo, algo se puede hacer, yo sé. Pues, o sea, obviamente, dicen que querer es poder y cuando quieres salir del hoyo, o sea, la única manera en que puedes salir de un hoyo, si te has quedado metido ahí, es tratando, ¿cómo? Esforzándose, tratando de ver la manera de poder encontrar, ¿verdad? La manera de salir de ese problema. ¿Y cómo lo haces? En base a trabajo. Y Y a esa es esto la verdad. agregaría, le voy a agregar algo que se me acaba de ocurrir. ¿Cuántos años tiene el Bolillo? 70, va a cumplir 70 hoy en febrero. No tiene la energía para desgastarse. Y ahí creo que ese es un problema también. No, esa Sí. es una de las cosas que en este momento yo te puedo decir. Eh, él podrá tener las ganas, pero una cosa es tener las ganas y otra cosa es tener la energía para un proceso. ¿Cuántos años va a Sí, tener para las próximas eliminatorias? Va a tener, sí, a eh, eso voy, sí, ojalá y esté sí. bien de salud y uno le va a desear siempre lo mejor, pero seamos realistas. No tiene, para mí, a mi opinión personal, no tiene la edad para un entrenador mirando hacia el futuro como para un proceso largo. Digamos, de aquí a 4 años tendrá 74. No sé qué tanto le quedará en el tanque, qué tanto oxígeno tendrá para seguir trabajando, Ya, sobre ya todo en te- una selección, sobre todo en un fútbol tan jodido como el del Salvador, que requiere muchísimo más. O sea, usted recuerda a Hugo Pérez cuando estaba en selección, por citar un ejemplo, em, cómo constantemente había microciclos. Si no estaba trabajando en microciclos, se estaba trabajando en ver jugadores, tanto en Estados Unidos como allá en El Salvador. A O eso sea, me ese es refiero el... yo cuando te ya, digo que noviembre, diciembre, enero y no hizo absolutamente nada. sí. A eso me Entonces, refiero yo, que ya lo hemos tenido y se ha visto y ahora no se ve. sí, Mientras que Guatemala está trabajando, mientras que en Costa Rica y en Honduras andan buscando quién se va a hacer cargo de las elecciones. Van a aparecer al final, se mencionan tantos nombres y de ese gran abanico, te juro que va a salir siendo el al que van a quitar en un par de años. Porque es cierto, sí. Mira, Costa Rica tuvo un buen técnico, desafortunadamente los dejó, que era Gustavo Alfaro. Para mí, idóneo para el Para desarrollo Costa del Rica fútbol era en Costa Rica. perfecto. Para Costa Rica era perfecto. Desafortunadamente, para los intereses de Costa Rica, apareció Paraguay después de la Copa América, le ofrece 2 millones anuales para irse a trabajar con ellos, más un premio millonario por clasificarlos al Mundial. Y mira, los clasificó al Mundial. El 12 de julio juegan ante Estados Unidos ya en la Eh, Copa del Mundo. Entonces, ya para Es, ponerte una idea. sí, y es parte de la industria del fútbol, es así. Eh, y uno podrá, no sé, tacharlo de pesetero, que
pero es que vamos a la realidad de las cosas. Pesetero el bolillo. Exacto, está bien. El fútbol o la carrera de un futbolista o un entrenador no es tan larga como muchos piensan. Son muy pocos los entrenadores que llegan a estar como 20 años, que sean longevos en eso. Y cuando te Sir aparece una Alex Ferguson. oportunidad, exacto, son muy contaditos esos. Guardiola, Ancelotti, que tienen 20, 30 años de entrenar en la élite. Wenger, que tuvo como 25 también en Arsenal. Sí. Esos entrenadores longevos son contados. O sea, la carrera de un entrenador es más larga que un jugador, pero no es tan larga. No es para toda la vida. Porque Muchos tienen entre... que, mira, así como el futbolista tiene que darle a lo físico, el técnico tiene que prepararse para la Sí, evolución del fútbol. sí. Entonces, pensando en eso, Gustavo Alfaro ve la oportunidad de asegurar el futuro financiero de él y de los suyos. Y bueno, no lo puedo culpar tampoco por haber tomado la decisión que tomó. Quizás las formas no gustaron en Costa Rica porque no se despidió ni dijo nada, nomás le dijo a la federación chao. Eh, pero le llegaron al precio, su contrato tenía cláusula de rescisión y bueno, le llegó al precio Paraguay. Y así es este mundillo del fútbol. El mundo profesional así es fuerte decirlo, se escucha muy fuerte, pero es así. Desafortunadamente para los ¿Sí? intereses de algunos. Ya te digo, mira, si hablamos de la historia de ese Canadá-Guatemala que se viene para el sábado, en 14 partidos, Canadá tiene 9 triunfos, hay 3 empates y hay 2 victorias de Guatemala. Yo creo que la más recordada será No, sí. la fase de cuartos de, la fase, Copa sí, de Oro. cuartos de la Copa Oro, donde dejan en el camino a las selecciones de Canadá. Empatan a uno, termina el partido empatado a uno, tiempo reglamentario, tiempo extra, y en los penales ganan con marcador de 6 goles por 5, clasificando a la semifinal de ese certamen. Yo creo que una victoria importantísima para la selección de Guatemala en ese partido ante Canadá. Se viene también el domingo, hay otro partido interesante. ¿Por qué? Porque comienza la selección de Panamá a prepararse de cara a su participación en la Copa del Mundo, que esperemos sea muy buena, porque como centroamericanos yo creo que tenemos que apoyar a quienes nos van a representar en la Copa del Mundo. Esto no es, no, yo quiero que pierda Panamá. No, hay que ser solidarios con la selección de Panamá. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, a mí no me interesa cuando juegue Panamá, a mí sí me interesa porque son representantes, porque hablamos de ellos, porque quieras o no, van en representación de Panamá, de Centroamérica, porque quieras o no, fue la única selección centroamericana que sacó la cara en las eliminatorias. De ahí todos fueron globos que se desinflaron. Y al que le duela que Panamá haya sido el único centroamericano en clasificar, que se sobe. ¿Sí? Es, es más, yo a Panamá me gusta verla jugar. Aquí he dicho que ya tiene varios años siendo la selección de Centroamérica que mejor juega al fútbol. Si me arrinconan un poquito más, es la selección que más me gusta cómo juega al fútbol en la región, aunque no gane finales, aunque no está bien, pero una cosa es el que gana y otra cosa es el que me guste más cómo juega. Porque hay que decirlo también, hay que hacer la distinción, que si bien es cierto que Estados Unidos tiene mejores jugadores, que si México tiene mejores jugadores o Canadá tiene mejores jugadores, pero no me llenan el ojo como Panamá a la hora de jugar al fútbol, como arte. Eh, de ahí me encanta también seguir a Panamá porque son el ejemplo a seguir para los que no han querido trabajar, son un ejemplo a seguir para los que no Vamos. han entendido esto de el fútbol infantil juvenil, de la formación del jugador, de organizarse, de priorizar las selecciones juveniles para así fortalecer a la mayor. O sea, todas estas cosas que Panamá entendió, por eso me gusta verla. Es que mira, ahora lo olvidamos, La envidia es muy porque mala. no, la envidia Pues, siempre ha sido mala, pero si hablamos de Panamá, hace 20 años, hace 20 años, cualquier selección iba a Panamá y la zarandeaba a la selección canalera. La selección de Panamá salía a cualquier país de Centroamérica y la zarandeaban.
Panamá era bueno para el boxeo, Panamá era bueno para el baloncesto, porque incluso hubo buenos basquetbolistas panameños que en los años 80 y 90, fueron a jugar al baloncesto de primera de El Salvador. Y eran unos partidazos en el Gimnasio Nacional. José Adolfo Pineda, creo que se llama el Gimnasio Nacional, si no mal recuerdo el nombre. Y te digo, yo iba a esos partidos, a ver esos partidazos, clavando a los jugadores panameños en El Salvador. Panamá era bueno para todos, pero no era buena para el fútbol. Pero un día se comenzaron a rascar la cabeza, empezaron a sacar ideas y dijeron, hay que comenzar a trabajar. Y empezaron a trabajar y empezaron a exportar jugadores. Y ahora, mira, te voy a dar la nómina de convocados de Thomas Christensen para el partido ante Bolivia y ante México, del domingo y del jueves 22 de enero. Porteros, John Gunn, donde juega en el New England Revolution de la Major League Soccer. Eddie Roberts, donde juega en Estudiantes de Mérida de Venezuela. Defensas, Richard Peralta, donde juega en Mónagas de Venezuela. Jorge Gutiérrez del Deportivo La Guaira de Venezuela. Daniel Aparicio del Real España de Honduras. Javier Rivera juega en el Maratón de Honduras. Ahí me van a decir algunos. Juegan en Honduras. Y, El fútbol hondureño no es malo. O sea, a nivel, a nivel del Salvador, a nivel de donde usted quiera, el Real España fue protagonista en la Copa Centroamericana. Que no ganó el certamen, ese es otro cuento, pero que tuvo participación, sí, el maratón, un histórico del fútbol hondureño. Aymar Sánchez del New York Red Bulls de la Major League Soccer, del equipo que le gusta a tu hijo. Ariel Arroyo del Deportivo Árabe Unido de Panamá. Juan Hall del Sporting San Miguelito. Luis Asprilla del Tauro. Omar eh, Córdoba del Plaza Amador. Omar Davis del Club Atlético Independiente y Kevin Galván del San Francisco. Esos los volantes, defensas, perdón. Los volantes ahora. Giovanni Welch del Mónagas de Venezuela, Kaiser Lenis del Jaguares de Córdoba de Colombia, Richard Phillips Jr. del Plaza Amador, Ángel Caicedo del Club Atlético Independiente, Giovanni Herbert del Deportivo Árabe Unido, Héctor Hurtado del Sporting San Miguelito, Abdul Knight del Plaza Amador y José Murillo del Plaza Amador. Los delanteros, Kadir Barría del Botafogo, Sáenz Díaz del Tauro y Gustavo Herrera del Sporting San Miguelito. Ahora, muchos me dirán, pero lleva muchos jugadores de la liga. Correcto, si él tiene que probar gente, Thomas Christensen, y segundo, no es fecha FIFA para llevar a Carrasquilla o para llevar al hermano de Carrasquilla o para llevar a fulanito, a Mengano, no es fecha FIFA. y eso era justamente lo que iba a decir. No es fecha FIFA y muchos de estos jugadores están afuera. Qué más que decir? ¿Cuántos jugadores tiene Panamá ahorita en el extranjero? Son más de 150 jugadores en los 5 continentes, en O sea que primera, ya es, segunda y tercera división. Estamos hablando de un país que produce futbolistas. Mira, esto le guste o no le guste a la gente, pero es una realidad. ¿Qué es lo que anda haciendo? Contesta vos esta pregunta y usted, amigo, responda a esta pregunta. ¿Qué anda haciendo Mauricio Cienfuegos y Hugo Pérez en los Estados Unidos? ¿Qué andan haciendo? haciendo visorías por todo el país, ¿Por, scouting, por qué? buscando talentos fuera del país ¿Por qué? para, bueno, para fortalecer a las selecciones juveniles. Se hace porque lo Porque que se no hace en El hay, Salvador no alcanza, porque lo que hay en El Salvador no alcanza y esa es una realidad. porque no pasamos Eh, de los muñequitos de lo vasco. no, y es que cuando un jugador del Salvador, cuando un jugador sale del Salvador se vuelve noticia, se vuelve como trending topic en redes sociales cuando un jugador sale del Salvador. Y lo que iba a decir cuando estamos hablando de la lista de Panamá es que tiene más de 150 jugadores afuera. Es que es un país que ya entendió que eso es normal, que el jugador salga del país, que el jugador salga a jugar afuera, a otras ligas más fuertes. Y eso fortalece a la selección. Y ahí está la diferencia. Para Panamá ya es normal.
En El Salvador, cuando un jugador viene de afuera, ya sea salvadoreño nacido afuera o un salvadoreño dentro del fútbol nacional que sale, como es el caso del arquero de Alianza, de Miguel, de Mario González. Mario González, que sale al San Carlos de Costa Rica y es notición, es portada. O sea, está en el front page del gráfico. Ahí están las diferencias, que para nosotros es novedad, pero para ellos ya es normal. Mira, y no solo eso, que es normal, la calidad del jugador panameño fuera, cuando sale fuera de Panamá para militar en una liga es mucho mejor a la calidad desafortunadamente, física del jugador salvadoreño, porque, porque no se trabaja en El Salvador. Entonces, el jugador panameño es mucho más profesional, moleste o no moleste lo que estoy diciendo, pero es una realidad, está mejor preparado. Por eso los panameños van y triunfan. Adalberto Carrasquilla en el Houston de la MLS da el salto para Pumas. El fútbol mexicano no es fácil. No, Llegar al fútbol mexicano no es para cualquiera. Hay que tener una gran calidad para llegar al fútbol mexicano. y lo está haciendo muy bien. Y lo está haciendo bien en un club Pues, como Pumas. O sea, estamos hablando de así por muy mal que ande en la liga, se me congeló. no, no hay problema. Oh, dale, Mira, ya volvió. el hecho de que ¿cómo se llama? Que llegue al fútbol panameño, habla de la calidad que tiene Adalberto Carrasquilla y de otros jugadores de, de Panamá. El problema cuando han habido jugadores salvadoreños llegando a jugar a clubes de la USL. Vamos a hablar USL o hablar de la Major League Soccer. No pegan. ¿Y por qué no pegan? Cuando el jugador salvadoreño sale a la USL, nomás Correcto. le preguntaba porque como que se frisa un poquito. Sí, o Ok. sea, No, por qué no no, triunfa no el se jugador? consagra, le cuesta consagrarse porque el jugador salvadoreño no está acostumbrado al profesionalismo que requiere el primer mundo del fútbol. Y no es porque no siempre va a ser un caso de maldad del jugador o malicia del jugador, es que simplemente no conoce el profesionalismo. No, en El Salvador no se ve el fútbol como una profesión, como un trabajo todavía. Sí, Entonces, cuando vienen al primer mundo del fútbol, donde sí se ve como un trabajo, eh, es como un shock, algo que no están acostumbrados. Así que no siempre es malicia del jugador, aunque a veces sí pasa, sí ha pasado, no lo vamos a negar, pero hay otros, perdón, hay otros casos como a Mengíbar, cuando fue a Costa Rica, a Liga Deportiva Alajuelense, eh, que llega a un muy buen club, a un gran señor club de Centroamérica, y simplemente no se pudo acostumbrar al ritmo, al estilo de vida profesional, al entrenamiento diario, la forma de vivir de un profesional. Y para mí que no se pudo adaptar simplemente porque él venía de un equipo que se llama Chalatenango, que dejó de existir, que no conocía eso, que no se hacía nada de lo que se hace en Alajuela. Así que eh, y ese es el caso que también le pasó a Fito Celaya cuando se fue a Rusia y después regresó y después se fue a la MLS, al LAFC, a jugar a la par de Carlitos Vela y no pegó porque le gustaban las hamburguesas, y porque el no había único gol que disciplina. y el Y el único gol único que hit hizo se lo regaló se lo Vela. regaló el día del cumpleaños Eh, y le dijo, hacete y, famoso. y él fue el mejor delantero que ha tenido El Salvador en los últimos 20 años, quizás. Sí. El mejor atacante que ha tenido El Salvador. Pero yo ahí le agregaría que el caso de Celaya no era un caso simplemente de que le costó adaptarse, porque cuando estuvo en México salió a la luz que era uno que le gustaba mucho el casino, que salía de noche, o sea, ahí ya había maldad. Ya es alguien que no le Celaya importaba. estuvo con las Vegas Lights Sí, porque básicamente lo mandaron del LAFC es a el la segundo equipo USL, prácticamente de la UFC, sí. básicamente las Vegas Lights, y estuvo aquí en Las Vegas. Y, y es cierto, los casinos, preguntale, yo creo que estaba más en el casino que en el campo de entrenamiento. Ahora, te voy a contar algo.
El Bolillo Gómez, previo a partidos importantes de la tercera fase de las eliminatorias de la CONCACAF, visitó El Paso, Texas, y se reunió con algunos jugadores salvadoreños que habían sido tomados en cuenta con anterioridad en procesos anteriores, valga la redundancia. Entre ellos estaba Amando Moreno. Amando Moreno, estaba también Eric Calvillo, que fue convocado en varias oportunidades, y te voy a contar lo de Eric Calvillo, y ahí es donde a mí me molesta cuando el bolillo salía y no llevaba a nadie que valiera la pena. Mira, según eh, Eric Calvillo, ok, escuche bien lo que le voy a decir, Eric Calvillo fue incluido en la lista de los jugadores mejor valorados, okay, de los jugadores latinoamericanos mejor evaluados, y eso ya habla. O sea, por una prestigiosa revista que se llama, un reconocido portal estadístico que se llama SofaScore, y fue elegido en una lista que la encabeza Lionel Messi, donde está Leonardo Fernández de Uruguay, Evander de Brasil, Alexi Vega de Honduras, Fernando Saucedo de Bolivia, Alexis Vega de México, Leonardo Valencia de Chile, Celso Borges de Costa Rica, James Rodríguez, no sé si usted lo conoce, es un colombiano, Jairo Concha de Perú. Pues en esta lista, que también está Héctor Bobadilla, está Alejandro Tovar, Jadson Álvarez de Guatemala, Andrés Andrade de Panamá. Ahí en esa lista está Eric Calvillo, entre los mejores evaluados latinoamericanos en el mundo del fútbol. ¿Qué te parece? Creo Y que no esto lo fue platicamos convocado. durante la eliminatoria, lo platicamos y no podíamos explicarnos el por qué no estaba ni uno ni el otro en ninguna convocatoria de la Y llevó a eliminatoria. los que Creo ni que lo siquiera dijimos. pegaban. Pero esa es la diferencia que existe, y volvemos a caer en el punto, es la diferencia que existe entre Panamá y El Salvador. Es la diferencia que existe entre Costa Rica y El Salvador. Es la diferencia que existe entre Guatemala, entre Honduras y El Salvador. Y ojo con Nicaragua, porque también los futbolistas nicaragüenses están saliendo y están destacando en cualquier lado. Bansi Hernández se convirtió en el salvador del Saprissa en la primera fecha del fútbol tico. Marcó un golazo nicaragüense destacando en el fútbol tico. O sea, a eso me refiero. Hay desarrollo en el fútbol centroamericano. Ahora, que hay una gran diferencia entre Centroamérica y México y Estados Unidos es otra dimensión. ¿Y por qué te lo digo? Porque el 3 de febrero comienza la Conca Champions nuevamente. ¿Cómo ves tú la participación de los equipos centroamericanos en este torneo? Oh, bueno, siempre la van a tener difícil cuando les toca enfrentar a un equipo de México de MLS. Son muy contados los casos de un Herediano, por ejemplo, que eliminó al Toluca con su primer equipo, o, o una victoria que se dé del Real Estelí contra el América. Eso, se dan, pero muy difícilmente ganan la llave. Así que sí voy a decir que cualquier equipo centroamericano, por supuesto que va a tener mi apoyo. Eso no me vuelve anti Liga Mexicana ni anti MLS, no. Simplemente quiero que le vaya bien a los vecinos, eh, y reconociendo la diferencia que hay entre uno y otro. Sí me gustaría ver eh, que se vuelva a dar un episodio como el de Herediano, cuando eliminó al Toluca. Me encantaría, no sé quién lo podría hacer, no sé cuál equipo estaría más capacitado para hacer algo así, Mira, pero sería bonito que se volviera a dar. mira, en el 2023 la sorpresa fue el Real Estelí, ¿te acordás? Ganándole al América en Nicaragua. Correcto. En la edición siguiente le ganó a Le volvió a Tigres, ganar. le ganó a Tigres, a otro equipo grande mexicano.
Entonces, se puede de lograr, los objetivos se pueden lograr, pero no es fácil, porque obviamente es otra dimensión. Nosotros le deseamos la mejor de las suertes a los equipos centroamericanos, a la Liga Deportiva Alajuelense y al Cartaginés, que son los dos representantes de Costa Rica, al Real España y al Olimpia, que son los dos representantes hondureños, a los Superchivos del Xelajú, que son los representantes del fútbol guatemalteco, y obviamente al Sporting San Miguelito, que es el representante del equipo panameño. Ahora, la primera jornada de actividad se va a disputar entre el 3 y el 5 de febrero. Fíjate bien, Pumas San Diego FC. ¿Cómo ves esa serie? Favorito para mí, Pumas. Ok. Pumas, sí, sí. Galaxy Sporting San Miguelito de Panamá. Ah, San Miguelito, lo siento, San Miguelito. Sería Sí. bonito ver una victoria de San Miguelito, pero hay que decir que lo más sensato es que pase el Galaxy. Ahora, el Galaxy no tuvo la mejor temporada. No, para nada. La O sea, temporada, valga la redundancia, en la temporada pasada, la campaña pasada en la Major League Soccer, ni siquiera clasificó a los playoffs. Fue una temporada de pesadilla, para el para el olvido, sí, sí, olvido. sí. Y tienen malas noticias al inicio, al arranque de la pretemporada. ¿Por qué? Porque no van a poder contar con su figura. Segunda temporada consecutiva del español. ¿Sabes de qué me refiero? Oh, Ricky Push. Ricky Puig sigue lesionado. No va a Entonces seguir. no No. va a poder esta temporada. Indica que se pierde la segunda temporada de manera consecutiva. Fue una, eh, Gravísima la lesión. sí, fue gravísima la lesión, recayó nuevamente y el problema es que le hizo mucha falta al Galaxy Sí, en la campaña pasada. sin lugar a duda. Si usted ve la final, verá lo vital que fue para esa victoria. Y Y es ahí donde se después lesiona. es ahí donde se lesiona y él siguió jugando estando lesionado por ganar esa final. Y eso creo que fue eh, lo que lo empeoró, de que siguió jugando estando lesionado, porque es una No lo, lesión grave. sí, no lo tuvimos en la temporada 2025 y tampoco, todo apunta de que tampoco va a estar en la temporada 2026. Cruz Triste. Azul. Cruz Azul se enfrenta al Vancouver de la Liga Canadiense. Yo creo que el Cruz Azul. Cruz Azul, sí. De acuerdo, sí, Cruz Azul, pero me reservaría un poco, pero sí, levemente favorito Cruz Azul, porque Chel, Vancouver viene de ser muy, muy buena temporada. Chelajú enfrentándose al Monterrey. Monterrey, Monterrey, sí. Aunque el Shela, vaya, ya que dije, no sé cuál equipo de Centroamérica tenga la capacidad de dar el campanazo, pueda que sea el Xelajú, por el estilo de juego que maneja, que es muy, muy un poco mouriñista, vamos a decir. Y así llegó, sí, así llegó hasta donde llegó. Así le ganó a Hasta mi la águila. final, Así le ganó a mi águila. el Águila Pero todo está le bien. gana. Si el Águila todo Bueno, le gana. afuera del Salvador, sí. Afuera del Salvador, sí. No, y adentro Pero también. no, No fue. tampoco así. ¿Estuvo en la final? Eh, No, no estuvo. Eso no quiere decir que todos le ganan. Le ganaron para que Estuvo no en llegaran a la final. liguilla. Estuvo en Bueno, liguilla, quiere decir estuvo en que no liga. todos le Te voy a ganan. decir que sí, Cristian, para que no me vayas a llorar. Pero Mira, mira, no, pero Shelahu creo que sí, por su estilo de juego creo que puede dar un campanazo. No lo aseguro, pero sí le doy probabilidades, sí. mis hermanos hondureños del Real España se van a enfrentar al LAFC. Uf, Va a estar duro. LAFC, LAFC, sí. Ha Ah, llegado a darle un brillo completo a este equipo, agregándole los jugadores nuevos que obviamente están llegando para esta nueva temporada 2026 y esto obviamente pone al LAFC como gran favorito sobre el Real España. no, de acuerdo. Tiene un, los jugadores de ataque que tiene el LAFC son de garantía.
Tenés al Atlético Ottawa de Canadá ante el Nashville. Yo creo que aquí Nashville se va a quedar con el pase. De acuerdo. Los Leones Nada que del, agregar, de acuerdo. mira, los Leones del Olimpia, nada más y nada menos que ante el América de México. América. Sin lugar a duda, el favorito ahí es América. Philadelphia Union Mm. ante el Defense Force de Trinidad y Tobago. Yo creo que el Philadelphia, yo creo que ni la pregunta aquí es lógica. Sí, Philadelphia Union, sí. De ahí, Tigres se va a enfrentar al Forge FC de Canadá. Yo creo que Tigres también, Cristian. Sí, 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 favorito, sí, para mí Tigre favorito. El FC Cincinnati se va a enfrentar al OIM FC de República Dominicana. Cincinnati. Y Vancouver Whitecaps, los subcampeones de la Major League Soccer, se estarán enfrentando al Cartaginés de Costa Rica. Whitecaps. Sin lugar a duda. Así Es está más, la fase de grupos de, de la Conca Champions que comienza el 3 de febrero. Recuerde que por posiciones, obviamente, el Liga Deportiva Alajuelense tendrá actividad hasta los octavos de final, por ser el campeón de la Copa Centroamericana. También el Seattle Sounders va a esperar hasta los octavos de final porque es el campeón de la Leagues Cup, que es mi Seattle Sounders, obviamente, le vamos al Seattle Sounders. El Toluca, campeón de México, espera también en los octavos de final. O sea que ahí tiene usted a los equipos, el Inter Miami, también en octavos de final por ser el campeón de la Major League Soccer. Así está la Conca Champions que arranca el 3 de febrero. Mira, ese mismo día, yo creo que vamos a estar pendientes de fútbol todo el mes de febrero porque viene cargado al final del mes. Hay eliminatorio también, es eliminatorias de la sub-20, pero el 3 de febrero comienzan las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2026 de la categoría sub-17. Y aquí, obviamente, todos tenemos ganas de ver a nuestras selecciones en una Copa del Mundo de esta categoría. yo estoy ansioso por ver cómo funciona esta selección salvadoreña con un nuevo entrenador. Hay mucha expectativa, yo estoy entre ellos con altas expectativas porque es un hombre que tiene más de 2 décadas en el fútbol formativo. Eh, Me gustaría ver cómo puede aplicar su experiencia con estos chicos. Así que yo sí lo espero con mucha ansia. No han tenido partidos amistosos y eso para mí es importante, Mm. porque vos podés tener microciclos y podés hacer trabajo de campo, lo que querrás, pero si no tenés partidos, no podés realmente eh, De mostrar acuerdo, sí. lo que tenés, poder hacer esos laboratorios. Para eso son los partidos, ¿no? Para ver el Sí, rendimiento. sí. Y lo que no ayuda es toda esta transición que se está haciendo ahorita en la FESUD, que si bien es cierto, hay cosas buenas que se están haciendo, pero eso impide que se trabaje de lleno o como se debería con esta selección, porque él acaba de llegar también, el entrenador acaba de llegar. Eh, y todo esto que está pasando a nivel dirigencial, que sí parece bueno, pero al mismo tiempo impide hacer esta preparación adecuada. Así que sin tirar pedradas, pero es más o menos lo que está pasando. Sin tirar pedradas, pero hablando realmente lo que es. Sí. Mira, para Panamá está en el grupo B junto a Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica. La actividad comienza en ese grupo con 5 selecciones, comienza el 3 de febrero. Nicaragua juega el 3 de febrero ante la selección de Guadalupe. Panamá habrá que esperar. Panamá tiene su sede en el Rommel Fernández. Este grupo tiene su sede en el Rommel Fernández. Obviamente, por jugar en casa, Panamá es una de las selecciones favoritas.
De acuerdo. Y agregar que Panamá, bueno, ya lo hemos dicho, que Panamá ha entendido lo que es el fútbol juvenil, infanto juvenil, la importancia del jugador, de formar al jugador desde temprana edad. Eh, Así que yo me espero una Panamá que pueda clasificar este mundial. No voy a decir sin problemas, porque siempre van a haber problemas en el camino. Siempre va a haber un rival que se te atasque o que no te deje, no te deje hacer tu juego. Pero en líneas generales, yo creo que Panamá va a estar en este siguiente mundial, sin duda. Mira, 3 de febrero, Nicaragua juega contra Guadalupe. El 5 de febrero, Panamá juega ante Dominica. El 7 de febrero, Panamá juega ante Anguila. El 9 de febrero, Nicaragua juega ante Dominica y Panamá lo hace ante Guadalupe. Y conoceremos quién clasifica a la Copa del Mundo de Qatar 2026 el 12 de febrero, cuando Panamá se enfrente a Nicaragua en el último partido de clasificación de ese grupo. Y ahí va a estar bravo. Porque estamos hablando de dos selecciones que están trabajando bien. Me animaría a decir que este es el grupo de la muerte en todo Por en Nicaragua. esta eliminatoria, sí, porque Nicaragua vimos lo que pasó en la última eliminatoria del año pasado. Nicaragua quedó afuera por diferencia de goles contra México. Sí. Contra México. Y Hicieron un muy buen trabajo, ¿eh? Nicaragua. Oh, y tuvieron contra las cuerdas a México en ese partido. Porque empataron, pero Al daba la final, sensación que Nicaragua estaba más cerca, sí, que lo salvó, parece que lo salvó el silbato a México en ese partido, pero no, de veras. Eh, muchos dijeron que ese partido, el arbitraje se fue en favor de México porque no podían dejarlo fuera de la Copa del Mundo. Eso es lo que dice. Simplemente, no creo, no. En ese partido no creo. Lo que sí creo es que a ese partido le faltaron 5 o 10 minutos para que Nicaragua lo gane, eso sí, porque se así vio como muy juega el bien. Madrid, hasta que lo empate. No, no. Ah, hasta Y nos cuando gana acordamos de reniega. aquel partido de Barton hasta que empate México. Hasta cuando ganan los barcelonistas, hasta cuando ganan se quejan. Mira, en el grupo C está Guatemala, la selección de Haití, ojo con Haití, Antigua y Barbuda y la selección de Grenada. Este grupo comienza actividad el 5 de febrero con el partido Guatemala, Antigua y Barbuda. El 7 de febrero Guatemala se enfrenta a Grenada. El 10 de febrero Guatemala cierra ante Haití. La sede es el Estadio Cementos Progreso en el país de la eterna primavera. Mucho ojo con Haití, de acuerdo. Y Porque ya Guatemala se ha quedado como vimos, novia de pueblo. sí, no, ya vimos lo que pasó en la selección mayor con Haití. Y si logran replicar eso, puede ser problema para Guatemala. Y Guatemala, como usted ha dicho, se quedó como novia de pueblo en la última eliminatoria. Era gran Y favorita, ¿eh? no, y contra Haití también fue que quedó afuera. Por eso, Fue esto contra Haití. suena a Entonces, revancha. sí, y creo que sí, algo habrán aprendido. Creo que algo habrán aprendido de la última derrota. Mira, en el grupo D está Costa Rica, junto a Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas e Islas Turcas y Caicos. 5 de febrero, Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica ante Islas Turcas y Caicos. 7 de febrero, Islas Turcas y Caicos ante Puerto Rico e Islas Vírgenes Británicas enfrentándose a Costa Rica. Y el 10 de febrero, Islas Vírgenes Británicas se enfrenta a las Islas Turcas y Caicos. Y el partido que llama la atención y que podría dar la clasificación es el Puerto Rico-Costa Rica. Los partidos se van a realizar en el complejo de fútbol de San Rafael de Alajuela. Costa Rica favorita. Eh, Ahora, yo, Puerto Rico en masculino, no sé qué tan trabajado En esté. femenino andan bien. En femenino, yo sé que eso iba a decir. En femenino andan muy bien. Han dejado afuera El Salvador. De, lo han dejado fuera de mundiales juveniles en categoría femenil. Pero en masculino no sé qué tan trabajado esté. Todo queda en veremos, pero así sobre el papel, el favorito Costa Rica.
Y en el grupo F, en el grupo feo, ahí está El Salvador, Curazao, Cuba y Belice. Yo creo que Dios nos quiere. El grupo está fácil. No cantemos victoria, profe. No, A ver, yo te digo, bueno, el grupo está fácil. Ojo, la única selección que a mi juicio podría cortarle las alas a El Salvador es la selección de Cuba. estoy de acuerdo. Y es el segundo partido. Sí, Y estoy de acuerdo que allí se define, creo, para mí el grupo. Sobre el papel se ve como la selección más difícil. Y que sí, si recordamos, Cuba fue al último Mundial Sub-20 y dejó afuera a Honduras. A Honduras, que es una selección que va, casi podríamos decir que va de forma regular ya a ese Mundial Sub-20. y acordate que también ha dejado en el camino a Nicaragua y también en el pasado ha dejado en el camino a Sí, Guatemala. antes de ese premundial, antes de que comenzara, sí, Cuba dejó fuera a Nicaragua, sí. Así que tomar en cuenta eso, no cantemos victoria tan pronto, porque ese partido para mí va a ser bravo. Si es que Cuba aplica eh, el mismo método en esta selección sub-17, si lo logra replicar, va a estar difícil para El Salvador. Ojalá que no lo hayan hecho, porque me encantaría ver a El Salvador nuevamente en un mundial, aunque yo sé, no fue muy bien, pero es rodaje, se aprende, aunque uno no crea, pero sí se aprende, sí se crece en eso. Pues estos partidos se van a realizar en el Estadio Cementos Progreso de Guatemala, que es la sede para el Grupo del Salvador. 6 de febrero, El Salvador-Belice, Curazao se enfrenta a Cuba. 8 de febrero, Belice-Curazao, Cuba, El Salvador, lo que tú mencionabas, segundo partido. Y el 11 de febrero, Cuba-Belice y El Salvador se enfrenta a la selección de Curazao. Mientras tanto, en el Grupo H, Honduras, Bermuda, Guyana y Surinam. Surinam, yo creo que podría ser esa piedrita en el zapato para la selección de Honduras. Todos estos partidos se van a realizar en el estadio Francisco Morazán en Honduras. 6 de febrero, Bermuda, Guyana, Honduras, Surinam. Aquí creo yo que podríamos saber si la selección de Honduras tiene o no para estar en la próxima Copa del Mundo de esta categoría sub-17. En ese partido ante Surinam. Sí, em, lo de Surinam voy a decir lo mismo que he dicho de Cuba De o Haití. hasta y de Haití y Curazao también es otra de esas selecciones que si aplican la misma fórmula de buscar jugadores fuera de sus fronteras, puede pasar algo no muy grato para Honduras. Así que, en mi opinión, creo que Honduras es la favorita, sin lugar a duda, pero todo queda en veremos, porque ya hemos visto que estas selecciones del Caribe son cajas Pandora. Puede pasar lo inesperado, pero ojalá no sea así. Ojalá no sea así por nuestros vecinos, pero es que últimamente hemos visto lo que el Caribe, lo que es capaz de hacer el Caribe o la selección caribeña cuando descubre lo que tiene afuera. Y desafortunadamente nuestras selecciones centroamericanas se complican solas. Por supuesto. 8 de febrero, Surinam, Bermuda, Honduras, Guyana. Y el 11 de febrero ya conoceremos quién clasifica al Mundial en este grupo, el grupo H, es Surinam, Guyana y Honduras enfrentándose a Bermuda. Ojalá no quede perdida en el triángulo de las Bermudas. Cristian, ya para terminar, el sábado comienza el torneo de clausura del fútbol salvadoreño en el Estadio Cuscatlán a las 3:30. Zacatecoluca enfrentándose al Cacahuatique. ¿Quién crees? Gana Cacahuatique. Con aroma a café. En el Sergio Torres Rivera y se harán los actos de inauguración del torneo, porque ahí juega el campeón, los de Ay, viene el Firpo a las 7 de la noche. En Usulután, Firpo se enfrenta a Municipal Limeño. Ojo a este partido, porque el Zarco Rodríguez se ha reforzado con ese Municipal Limeño que quiere ser protagonista. Eso era justo lo que le iba a decir. El limeño ha sido el equipo que mejor se ha reforzado en este enero. Así que ojo con eso. Y
agregar que el Zarco es un entrenador de los más ganadores que ha tenido El Salvador, así que, En El Salvador, eh, porque en Cobán Imperial, en no, Guatemala, le fue mal. por eso, en El Salvador. Así que se vuelve candidata a ganar la liga. Sí. Automáticamente, al tener al Zarco en el banquillo, el limeño se vuelve en candidato, se convierte en candidato. Y en el estadio Óscar Alberto Quiteño en Santa Ana juega el rompecabezas del FAS ante el Isidro Metapán. Un derby santaneco, un derby occidental entre Tigres y Jaguares. Gana el Metapán. Voy con vos en esa. El domingo, en el Estadio Correcaminos, en Morazán, a las 3 de la tarde, el Fuerte San Francisco se enfrenta al Hércules. Empate. Le voy al Fuerte San Francisco, te soy Es honesto. un empate. El miércoles, mire, el No, es que miércoles, decime, agregar que decime. El Hércules ha sido el equipo que más bochornos ha vivido en este último torneo. Es Es que todo lo que increíble. comienza mal termina mal. Increíble lo que sale a contar el flaco Mancilla de cómo los trata el dirigente allá. Bueno, pero sigue, sigue, porque me voy a enfermar. Te va a dar un infarto. Sí. Miércoles 28 de enero, en el Estadio Juan Francisco Barraza, a las 3 de la tarde, los emplumados del Águila se enfrentan al platense de mi buen amigo Alberto La Chochera Castillo. Dos grandes del Salvador ahí. Dos La verdad grandes que del sí. Salvador, sí. No, para los que no saben, mi familia es de Zacatecoluca, de ahí es el Platense, y yo le voy al Águila. Bueno, mi segundo equipo en El Salvador siempre va a ser el Platense, así que como quiera que termine ese partido, yo salgo ganando. En duelo de Pero plumas, porque gana el juegan, Águila. gana el Águila, porque obviamente le vas al Águila. Pero en duelo de plumas, porque ahí juega el Águila ante los Gallos del Platense. Y la jornada uno se cierra el jueves 29 de enero en el Mágico González. Los Albos de la Alianza reciben al Inter a las 7 de la noche. Para mí, los Albos acaban de derrotar al Platense hondureño con marcador de 3 goles por 1, precisamente la pasada noche de miércoles en el Estadio Mágico González, partido amistoso, y se enfrentan al Inter que para mí también es uno de los equipos que se ha reforzado con mucho jugador de experiencia para esta temporada. Gana el Inter. Le voy al Inter, te voy a ser honesto, así le moleste a la gente de la Alianza. Bueno, por mí que se molesten, aquí no es un secreto para nadie que soy anti-alianza, ¿no? Así que se molesten, que se enojen, está bien, ¿no? Sí. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por haberme acompañado en un poco de todo. Mira, hablamos un No quiso poco de todo. no quiso hablar del clásico. Mira, el clásico, mira, te voy a dar gusto. Bueno, dele, dele. Real Madrid es eliminado de la Copa del Rey Pero por ante un favor, equipo de trate de segunda. esconder su alegría un poco, No, trate de no, esconderla. te lo digo, es que cualquiera diría es fácil, esos partidos son difíciles. Sí, Barcelona le ganó hoy al Racing 2-0. Le pero le gana costó. le costó. ¿Por Sí, qué? sí le Porque costó. estos jugadores ven la oportunidad de destacar en estos partidos. Obviamente, hay muchas veces que gana la soberbia. Cuando digo gana la soberbia, es porque el técnico piensa que porque tiene una plantilla multimillonaria, va a llegar a un equipo, va a llegar a un campo de segunda división y le va a ganar a ese equipo, lo que ocurrió con el Real Madrid. Y yo no diría que es tan soberbio eso, porque es una realidad. Aunque lleve la banca, era suficiente para ganarle al Albacete. Simplemente no se dio. Y todo el honor para Albacete, felicitarlos porque hicieron lo que tuvieron que hacer, salieron con mucha garra. Y es más, el Albacete también jugó con su banca. Hay que, hay que destacar Pero es eso que mira, también. la diferencia Pero es que el Real Madrid tiene a Kylian Mbappé. Y la diferencia es que mientras ese jugador esté en ese equipo, en la banca o en el terreno de juego, el Real Madrid no va a ganar nada grande. Lo es- dije ¿lo dice por cuando, superstición o no, por... lo dije porque mira, yo cuando me enteré que el Real Madrid se llevaba a Kylian Mbappé y dejaba al Paris Saint-Germain sin su estrella,
porque ahí estuvo Neymar, ahí estuvo Messi, y no pudieron ganar la Champions. ¿Por qué? Porque había un quintal de sal. O, tómelo usted como usted quiera, pero no se le dieron las cosas. Fue saliéndose él y el Paris Saint-Germain ha ganado todo lo que ya ganaba y lo que nunca había ganado. Acaban de completar un sextete a finales del 2025. Nunca en su historia lo habían conseguido. O sea, fue saliéndose Kylian Mbappé y esto se dio. Kylian Mbappé llegó al Madrid, se fue Carlo Ancelotti, se fue Xavi y ahora llega su tercer técnico. ¿Cuántos técnicos estuvieron en el Paris Saint-Germain que triunfaron saliendo del Paris Saint-Germain? Hagamos un poco de historia. O sea, se le negó la Champions, fue saliéndose y la consiguió. Algo ocurre alrededor de Kylian Mbappé que arruina Y de que está salado, está salado. Porque yo nunca he visto un hombre que marque 3 veces en una final de Copa del y Mundo no la gane y la pierda. Un hombre que marque un hat-trick en un clásico de España y y lo lo pierda. pierda. Sí, es el Mufa. Por eso te digo, o sea, mientras Kylian Mbappé esté ahí, nosotros en todos los países del mundo estaremos felices. Y agregar que Mbappé individualmente sus números no han sido malos. ¿No? Fue el Pero a Pichichi de nivel la de, temporada pasada. pero a nivel de equipo, se acaba con todo. Oh, pero esto de a nivel de equipo hay otros factores también que voy a agregar, porque yo siempre dije que el Real Madrid no estaba bien equilibrado, que sí hay mucho talento, pero no está equilibrado, que hay varios jugadores para un solo puesto y faltan otros en otros sectores del campo. Y está bien, a veces alcanza para ganarle a los rivales de media tabla para abajo en liga, pero cuando uno ya choca con un equipo de élite como es el Barcelona, ahí es donde se queda expuesto. Porque le voy a decir esto. El Real Madrid tiene tres extremos izquierdos naturales. Tiene a Vinicius, Mbappé, que se reinventó como 9, pero él naturalmente juega el mismo puesto que Vinicius. Y Rodrigo también es un extremo izquierdo, naturalmente. Le gusta atacar por la banda, pero no tiene ningún extremo por derecha. ¿Quién es el jugador que ataca bien por derecha en el Real Madrid? No está distribuido bien el talento ahí. Y en el Barcelona sí. Sí, todo está bien equilibrado. Así que esa plantilla del Real Madrid, muchos dicen, tienen mucho Hay mucho ego. talento, hay mucho... Y sí, pero eso también es muy normal en estos niveles de equipos. O sea, en el Barcelona todavía no hay mucho de eso porque son jóvenes todavía y están comenzando a vivir un poco la fama. Y de ahí se ven episodios como a veces se ven con Lamine Yamal que salen redes haciendo sus cosas, pero Mira, creo que eso pasa. Para mí es normal que el ego se va a subir con el tiempo. yo lo único que le voy a pedir a la gente es que no compare a Lionel Andrés Messi con este muchachito de Lamine Yamal. No, Es muy bueno. Lamine Yamal es mm, muy, pero muy bueno, de pero no lo acuerdo. puedes comparar con el GOAT. Y otra, que alguien se una a mi pedir Florentino dimisión. Mira, ahora que ya lo dijiste en un poco de todo, mañana cae Florentino Pérez. Ojalá, no, es que él ha sido el problema. Para mí en el Real Madrid el problema ha sido él. Lo que pasa es que tiene mucho poder, influencia, nadie se anima a decirlo, a señalarlo, pero el que arma el equipo en el Real Madrid no es un entrenador, es Florentino. Así que es un equipo muy presidencial, es un club muy presidencial y nadie se animaba a decirlo. Pues aquí lo escucharon primero, fuera Florentino. Mira, Cristian, gracias por habernos acompañado. Hoy sí hablamos un poco de todo y de todo un poco. Y eso que no hablamos mucho de lo que pasa con la selección perdón, con Yamil Bukele. No tocamos eso. Ese es otro tema porque son buenas noticias para el fútbol salvadoreño. Y aquí no hablamos de política, estamos hablando de que al final del túnel se ve una luz.
No, no, Cristian. nada de política. Aquí la gente ve programas como este porque quiere despegarse de eso un poco. Así que aquí no, no se va a hablar de política. Estoy totalmente de acuerdo. Y sí, bueno, no, no vamos a alargar esto mucho porque ya nos tardamos, pero sí, se ve una luz al final del túnel, se ve que se está estructurando, que hay pies y cabeza, que se está formando, y qué bueno, porque eso es lo que hemos venido pidiendo a gritos, y qué bueno que esté volviendo la Copa Presidente en El Salvador. Va a ser una vitrina para ver muchas caras nuevas, nuevos valores del fútbol salvadoreño, así que me parece excelente. Qué bueno que por fin estén pasando cosas en el fútbol del Salvador, pero advertirle a la gente nuevamente que la mejoría no se va a ver de forma automática, no va a ser un switch, lo vamos a ver con el tiempo, si esto se mantiene. Así es. Bueno, el sorteo de la Copa Presidente se va a realizar el próximo 21 Ah, de enero. Mira, hasta aquí llegamos. Bendiciones desde ahí arriba, Cristian. Un placer tenerte siempre en un poco de todo. un placer estar aquí, profe, siempre. Recuerde, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Nos vemos en el siguiente programa.